El mundo estaba sumido en el caos. Las calles, otrora llenas de vida, ahora eran un reflejo de la desesperación humana. El cielo, teñido de un rojo opaco, parecía sangrar sobre la tierra. Las profecías se habían cumplido. Los mares se habían vuelto amargos. Las estrellas habían caído. Y el sol ardía con una furia nunca antes vista. En medio de este escenario apocalíptico, dos figuras emergieron de las sombras, como faros en la tormenta. Eran los dos testigos, enviados para cumplir un propósito divino en los últimos días. Nadie sabía con certeza quiénes eran, pero sus nombres resonaban en los labios de los sobrevivientes: Elías y Moisés. Algunos decían que eran los mismos profetas del pasado, regresados para guiar a la humanidad en su hora más oscura. Otros creían que eran simples hombres, elegidos por una fuerza superior para llevar a cabo una misión imposible. Lo cierto era que, desde su aparición, el mundo no volvió a ser el mismo. Vestidos con túnicas de saco, caminaban por las ciudades en ruinas, proclamando un mensaje de arrepentimiento. Sus voces eran como truenos, capaces de silenciar el clamor de la guerra y el dolor. Dondequiera que iban, realizaban señales que desafiaban las leyes de la naturaleza. Convertían el agua en sangre, cerraban los cielos para que no lloviera y devoraban con fuego a quienes osaban enfrentarlos. Eran temidos, pero también reverenciados. Sin embargo, no todos los recibían con esperanza. La bestia, aquel ser que había surgido del abismo, los veía como una amenaza. Sus seguidores, marcados con el número de su nombre, conspiraban en las sombras para acabar con ellos, pero los testigos parecían invencibles. Durante 3 años y medio, su luz brilló en la oscuridad, desafiando las fuerzas del mal y recordando a la humanidad que incluso en el fin de los tiempos había esperanza. Pero algo oscuro se avecinaba. En las profundidades del desierto, donde la bestia había establecido su trono, se gestaba un plan para silenciar a los testigos para siempre. Y en el corazón de Jerusalén, donde ellos habían plantado sus pies, el destino aguardaba con paciencia. Jerusalén, la ciudad eterna, se había convertido en el epicentro del conflicto. Sus calles, otrora sagradas, estaban ahora marcadas por la destrucción y el miedo. En medio del caos, los dos testigos habían establecido su refugio en el Monte de los Olivos, un lugar que parecía resistir el paso del tiempo y la devastación. Desde allí observaban el horizonte, como si supieran que el final de su misión estaba cerca. Elías, el más anciano de los dos, tenía una mirada penetrante que parecía ver más allá de lo visible. Sus palabras eran escasas, pero cada una de ellas llevaba el peso de la verdad. Moisés, por su parte, era más enérgico. Su voz resonaba con autoridad y su presencia inspiraba tanto temor como respeto. Juntos, eran un recordatorio viviente de que el poder divino aún reinaba en un mundo dominado por el mal. Una noche, mientras las estrellas parecían apagarse una a una, Elías rompió el silencio. «El tiempo se acerca», dijo. Su voz apenas un susurro. «La bestia no descansará hasta vernos caer». Moisés asintió, sus ojos fijos en el horizonte. «Lo sabemos, pero nuestro destino no está en sus manos. Hemos sido llamados para esto y cumpliremos nuestra misión hasta el final». En las profundidades del desierto, la bestia había reunido a sus seguidores. Eran miles, marcados con su símbolo, dispuestos a hacer cualquier cosa por cumplir sus órdenes. Entre ellos se encontraba un hombre llamado Darían, un líder carismático que había jurado lealtad a la bestia. Darían había sido elegido para llevar a cabo un plan audaz: infiltrarse en Jerusalén y acabar con los testigos. «Son invencibles», murmuraban algunos de los seguidores, pero Darían no estaba dispuesto a aceptar eso. «Nadie es invencible», respondía con una sonrisa siniestra. «Todo tiene un punto débil y nosotros lo encontraremos». Mientras tanto, en el Monte de los Olivos, los testigos preparaban a un pequeño grupo de seguidores. Eran hombres y mujeres que habían creído en su mensaje y estaban dispuestos a luchar por la verdad. «El tiempo de la prueba final está cerca», les decía Moisés.
Deben estar preparados, porque la oscuridad intentará apagar nuestra luz. Elías, por su parte, les hablaba de esperanza. Aunque caigamos, la luz nunca se extinguirá. Nuestra misión es solo el comienzo, pero en el aire flotaba una sensación de inevitabilidad. La bestia había movido sus piezas y el enfrentamiento final era inminente. En las calles de Jerusalén, los rumores de un ataque inminente se extendían como un reguero de pólvora, y en medio de todo, los dos testigos permanecían firmes, sabiendo que su hora estaba cerca. La luna, roja como la sangre, iluminaba débilmente las calles de Jerusalén. La ciudad estaba inquieta, como si supiera que algo terrible estaba por suceder. Los seguidores de los testigos se mantenían alerta, pero la sombra de la traición ya se cernía sobre ellos. Entre los creyentes había un hombre llamado Caleb. Había sido uno de los primeros en unirse a los testigos, y su devoción parecía inquebrantable. Pero en su corazón, la duda había echado raíces. Las palabras de Darían, el enviado de la bestia, habían encontrado eco en su mente. ¿Por qué sufrir tanto si el fin está cerca?, le había susurrado Darían durante una de sus reuniones secretas. Únete a nosotros y tendrás poder. Caleb había resistido al principio, pero la tentación era demasiado grande. Una noche, mientras los testigos descansaban, se escabulló de su refugio y se encontró con Darían en las afueras de la ciudad. ¿Estás listo para cumplir tu parte?, preguntó Darían, su voz llena de promesas vacías. Caleb asintió, aunque el peso de su decisión lo abrumaba. Sí, pero ¿qué pasará con ellos? Darían sonrió, un gesto frío y calculador. No te preocupes por ellos, solo concéntrate en lo que debes hacer. Al día siguiente, Caleb regresó al refugio como si nada hubiera pasado, pero en su mochila llevaba un dispositivo pequeño, casi imperceptible, que Darían le había entregado. Era un rastreador, diseñado para revelar la ubicación exacta de los testigos. Mientras tanto, Elías y Moisés continuaban su labor. Aquel día, habían decidido bajar al corazón de Jerusalén para proclamar su mensaje una vez más. Las multitudes se reunieron alrededor de ellos, atraídas por su presencia magnética. Pero entre la gente, Caleb observaba con nerviosismo, sabiendo que cada paso que daban los acercaba al peligro. «Arrepiéntanse», gritaba Moisés, su voz resonando como un trueno. «El tiempo se acaba y la ira del cielo caerá sobre los impíos». Elías, más sereno, extendía sus manos hacia los enfermos y los afligidos, sanándolos con un simple toque. La gente lloraba de gratitud, pero también de miedo. Sabían que algo grande estaba por suceder. Al caer la noche, los testigos regresaron al Monte de los Olivos. Caleb los siguió en silencio, asegurándose de que el rastreador estuviera activo. En las sombras, Darían y sus hombres observaban, esperando el momento perfecto para atacar. «Mañana será el día», murmuró Darían, sus ojos brillando con anticipación. Finalmente, los testigos caerán, pero lo que Darían no sabía era que los testigos estaban al tanto de su plan. Esa noche, mientras Caleb dormía, Elías se acercó a Moisés y le dijo en voz baja: «La traición está entre nosotros, pero no temas, porque esto también es parte del plan». Moisés asintió, su rostro sereno. «Que se haga la voluntad del cielo». El amanecer llegó con un silencio inquietante. El cielo, cubierto de nubes grises, parecía contener la respiración. En el Monte de los Olivos, los seguidores de los testigos se preparaban para otro día de proclamación y resistencia. Pero entre ellos, Caleb caminaba con paso vacilante, carcomido por la culpa y el miedo. Elías y Moisés se reunieron con su pequeño grupo antes de partir. «Hoy será un día de prueba», anunció Moisés, su voz firme pero llena de compasión. «Manténganse firmes en la fe, sin importar lo que suceda». Elías, con su mirada penetrante, se fijó en Caleb por un momento. Parecía ver a través de él.
como si conociera su secreto. Caleb desvió la mirada, sintiendo que el peso de su traición lo aplastaba. Mientras los testigos descendían hacia la ciudad, Darian y sus hombres se movían en las sombras. El rastreador había cumplido su función, y ahora sabían exactamente dónde estarían los testigos. El plan era simple: atraparlos en una emboscada en el corazón de Jerusalén, donde la multitud sería testigo de su caída. Al mediodía, los testigos llegaron a la plaza principal. La gente se congregó alrededor de ellos, expectante. Pero antes de que pudieran comenzar su proclamación, un grito resonó en el aire. «Ahí están». De repente, decenas de hombres armados irrumpieron en la plaza, liderados por Darian. La multitud entró en pánico, dispersándose en todas direcciones. Los seguidores de los testigos intentaron formar un círculo protector alrededor de Elías y Moisés, pero eran superados en número. Darian avanzó con una sonrisa triunfal. Finalmente, los famosos testigos del Apocalipsis, su reinado de terror ha terminado. Moisés dio un paso al frente, su voz retumbando con autoridad. ¿Crees que puedes detenernos? No es por nuestra fuerza que estamos aquí, sino por la voluntad del cielo. Darian rió, un sonido frío y despiadado. El cielo no lo salvará hoy. Con un gesto de su mano, sus hombres se abalanzaron. Pero en ese momento, Elías extendió sus brazos y gritó: «Que el fuego del cielo consuma a los impíos». De repente, llamas descendieron del cielo, envolviendo a los atacantes. Los hombres de Darian gritaron de terror mientras el fuego los consumía, pero no tocó a los testigos ni a sus seguidores. Darian retrocedió, su rostro lleno de miedo y rabia. «Esto no ha terminado», gritó antes de huir. La plaza quedó en silencio, excepto por el crepitar de las llamas. Los seguidores de los testigos los miraron con asombro y gratitud, pero Elías y Moisés no parecían triunfantes. «Esto es solo el principio», dijo Elías, su voz grave. «La bestia no descansará, y su ira será terrible. Debemos prepararnos. El final está cerca». Mientras regresaban al monte de los olivos, Caleb caminaba en silencio, luchando contra la culpa que lo consumía. Sabía que había traicionado a los testigos, pero también había visto su poder. ¿Estaba del lado equivocado? Esa noche, mientras los demás descansaban, Caleb se acercó a Elías. ¿Cómo supieron que habría un ataque? Elías lo miró con compasión. «El cielo nos revela muchas cosas, Caleb. Pero también sabemos que el corazón humano es frágil. La traición duele, pero el arrepentimiento puede traer redención». Caleb sintió que las lágrimas le nublaban la vista. «No sé qué hacer». «Esa decisión es tuya», respondió Elías. Pero el tiempo se acaba. El amanecer llegó con un silencio inquietante. El cielo, cubierto de nubes grises, parecía contener la respiración. En el monte de los olivos, los seguidores de los testigos se preparaban para otro día de proclamación y resistencia. Pero entre ellos, Caleb caminaba con paso vacilante, carcomido por la culpa y el miedo. Elías y Moisés se reunieron con su pequeño grupo antes de partir. «Hoy será un día de prueba», anunció Moisés, su voz firme pero llena de compasión. «Manténganse firmes en la fe, sin importar lo que suceda». Elías, con su mirada penetrante, se fijó en Caleb por un momento. Parecía ver a través de él, como si conociera su secreto. Caleb desvió la mirada, sintiendo que el peso de su traición lo aplastaba. Mientras los testigos descendían hacia la ciudad, Darian y sus hombres se movían en las sombras. El rastreador había cumplido su función y ahora sabían exactamente dónde estarían los testigos. El plan era simple: atraparlos en una emboscada en el corazón de Jerusalén, donde la multitud sería testigo de su caída. Al mediodía, los test